Un hermano me pregunta si las almas en pena, las supuestas almas en pena, es decir, almas que no se han ido a ningún lado, sino que se quedan lamentándose, haciendo ruidos, interviniendo, asustando en determinados lugares, especialmente en construcciones, en casas, y donde estas almas en pena supuestamente están en pena, en pesar, en tristeza, en frustración, en tragedia, son una realidad. Y un hermano que me consulta esto, el hermano que me consulta esto, me propone dos supuestos argumentos a favor de lo de las almas en pena. El primer argumento es que él dice haber visto en un blog católico que el bloguero admite la existencia de estas almas en pena y que el bloguero escribe lo siguiente, ¿no? Las almas en pena existen y se quedan también porque mueren teniendo conflictos sin resolver y desean que algún familiar encuentre un testamento o solucione el mal ocasionado por el muerto, que lo hace sentir culpabilidad y no puede descansar. Cuando estos temas se solucionan, el difunto finalmente parte, ¿no? Ese sería el primer argumento. Y el segundo argumento que presenta el hermano es que dice que a pesar de que piensa que esta no es la enseñanza de la Iglesia, duda que es la enseñanza de la Iglesia, sí se encuentra sorprendido por el testimonio de varias personas que se quejan de que estas almas en pena existen, y no solamente existen, sino que intervienen en sus vidas, ¿no? Le esconden cosas, o ven sombras, o sienten que hay alguien, entre comillas, en la casa. Y esto lo dice porque esta persona es agente inmobiliaria y ha tratado de vender, o mejor dicho, ha vendido varias veces una casa en un barrio en América Latina, y esta casa no ha sido una familia, sino más de una, las que se han quejado de estos fenómenos, ¿no?, paranormales en la casa. Entonces, supuestamente habría un argumento de un católico que ha dicho esto en un blog, que efectivamente existen, serían estas almas que no han resuelto sus temas o que no han resuelto sus problemas, ¿no?, y que en consecuencia no van a tener, entre comillas, paz hasta que el problema sea resuelto. Y por otro lado tenemos la experiencia de estas personas que han visto, que sienten esta presencia, que escuchan ruidos cuando no deberían escucharlos, que escuchan acciones o palabras o susurros, ven cosas, ven sombras que no deberían estar ahí, y algunas intervenciones incluso físicas, como es el hecho de que supuestamente les esconden las cosas, ¿no? Vayamos primero al tema doctrinal. En el tema doctrinal, cualquiera que haya sido ese bloguero católico que dice que las almas en pena existen, está yendo en contra de la enseñanza específica de la Iglesia. En el catecismo está bien claro qué cosa sucede con los difuntos. Los difuntos pasan por un juicio personal y luego por el juicio universal. El juicio personal determina si esta persona va al infierno o va al cielo. Y si esta persona va al cielo, se determina si esta persona, antes de poder acceder a la plenitud de la contemplación celestial del paraíso, necesita un proceso de purga o de purificación, y allí es donde va al purgatorio. Entonces, básicamente, el difunto tiene tres caminos: cielo, infierno o purgatorio, que en realidad es un camino al cielo, ¿no? Es decir, las almas del purgatorio son almas que llamamos almas benditas, porque todas ellas están camino al cielo, con distinto grado de purificación y de esfuerzo y de penitencia y de necesidad de oraciones de nuestra parte, de los fieles que estamos aquí formando parte de la iglesia militante, de la iglesia que lucha, de la iglesia que camina, pero van camino al cielo. Sin embargo, sabemos que esas almas sufren mucho, ¿no? Y que estas almas sufren precisamente la ausencia de Dios
y el estado de impureza que les impide el encuentro inmediato. ¿No? Lo sabemos por distintos testimonios, lo sabemos por algunas revelaciones de los santos, lo sabemos por las explicaciones dogmáticas, especialmente yo cito al gran maestro de la teología dogmática, Michael Schmaus, ¿no? El que fue profesor del Papa Ratzinger, y en todas ellas se coincide que no existe de ninguna manera almas en pena, no existe un estado en que las almas se queden acá. Dios no lo permite y respecto del camino que Dios les ha dado, las almas no tienen capacidad de decidir. Nuestra capacidad de decidir para ir al infierno, al purgatorio o al cielo es acá, con tu vida, con la mía, con lo que hacemos. Esa es nuestra capacidad de decidir. Allí está en juego nuestra libertad. Nosotros ahora, con lo que hacemos o dejamos de hacer, decidimos dónde vamos a ir a parar. Esa es la absoluta libertad que Dios nos ha dado. No solamente nos ha dado esa libertad absoluta, nos ha dado también las gracias necesarias para que podamos, si queremos y deseamos el cielo, lleguemos al cielo, como han llegado los santos o como han llegado aquellos que han llegado por el camino del purgatorio. Y podemos también condenarnos en base a las decisiones que hemos tomado. Pero la muerte es el momento donde se cierra la cuenta, los pros y los contras, los ingresos y los egresos, donde se acaba la contabilidad, donde se tira la raya, la línea y se hace la operación matemática final, por así decirlo. Y llegado ese momento, los hombres no tenemos la libertad de decidir dónde vamos. Esa libertad ya la ejercimos y en el momento del juicio simplemente se evalúa su decisión. En consecuencia, por más perturbada que un alma esté en el momento del juicio después de muerta por las cosas que dejó de hacer, esas las pagará en el purgatorio. No tiene la capacidad de quedarse en la tierra dando vueltas, perturbando a otras personas o tratando de llamar la atención de determinadas cosas. Hago un pequeño paréntesis. Nosotros sabemos por el caso de algunos místicos, ¿no?, que estas personas místicas han recibido la visita de algunas almas del purgatorio, pero estos casos no tienen nada que ver con las almas en pena, por dos razones. Primero, estas visitas son muy raras, muy raras, y se producen claramente con la intención de suplicar oraciones, es decir, no son visitas donde uno no sabe quién es, no sabe cuál es el muerto, no sabe qué cosa está pasando, qué cosa está dando, como las supuestas almas en pena, entre comillas, almas en pena, ¿no?, sino que saben perfectamente, se presentan en raras ocasiones perfectamente con la intención. Y en segundo lugar, se presentan exclusivamente a esa persona a la cual le suplican oraciones. Y le pueden decir, por favor, que más personas recen por mí, pero no van a una casa y comienzan a dar vueltas y a arrastrar cadenas y a hacer ruidos y a hacer cosas desconcertantes que lo único que producen es temor y producen lo contrario que la simpatía por esta alma para poder rezar por su descanso eterno. En consecuencia, no son almas humanas. Los casos, como digo, muy extraños, muy contados, en los que santos y místicos han expresado la experiencia de haber tenido un alma del purgatorio, es por consecuencia primero de un don especialísimo de Dios que permite que esa alma del purgatorio pueda comunicarse con los que estamos acá, con una persona, usualmente de vida ejemplar y santa, y pedirle oraciones específicas, y solamente se presenta a esa persona en exclusiva. Como digo, no salen a dar vueltas a una casa, no embrujan un territorio, nada por el estilo. El otro criterio importante que hay que tener en cuenta es el práctico, el de estas personas que dicen, bueno, Alejandro, efectivamente
Si no hay almas en pena, si las almas ya están en el cielo, el infierno o el purgatorio, ¿no? ¿Qué son estas cosas preternaturales que suceden en algunas casas y en algunas viviendas y en algunas habitaciones? Descartemos aquellos casos que son mera sugestión, porque existen. Alguien dijo que esta casa está en pena y toda la gente cree que la casa está en pena efectivamente y refuerzan la idea de que la casa está en pena y en consecuencia atribuyen a sonidos que son de maderas crujientes porque la casa es vieja, o atribuyen dilataciones del material antiguo de la casa o nuevo en algunos casos de la casa como ruidos, atribuyen el olvido de haber dejado una cosa en un sitio en vez de otra a decir, no, el alma el pena me la cambió. Entonces, estas circunstancias obviamente no son las que estamos hablando ahora. Estamos hablando de aquellos donde verdaderamente hay una acción. Esa acción es una acción del maligno. En una casa donde esas cosas se producen, lo que se necesita es una bendición y un acto de exorcismo o de liberación. En esos casos, lo que está actuando ahí, haciendo ruidos, arrastrando cadenas o lo que sea, cualquiera de las manifestaciones preternaturales, no es un alma en pena, es el demonio. Y esto ya se ha visto y se ha confirmado, los exorcistas lo conocen, los sacerdotes que hacen ministerio de liberación lo saben, y eso tiene que ser hecho por un sacerdote, no por un laico. He visto en estas circunstancias y he conocido situaciones directas de donde se han presentado estas situaciones, normalmente en casas donde ha habido una vida corrupta o donde se ha hecho brujería, etcétera, y donde se ha traído la presencia del maligno. Estas casas necesitan una bendición y necesitan una purificación. Y sin esa bendición y sin esa purificación, estas casas no van a verse liberadas de nada porque no es un alma en pena a la que hay que tranquilizar, es una acción del demonio. Esto es lo que enseña la Iglesia cuando no se trata de imaginación y es una acción real. Esa acción es del maligno y debe ser tratada como tal. Que tengas un buen día.